solamente lo ocupamos para vivir aquí, pero el espiritual es para toda la eternidad. Así es que es muy importante buscar el alimento espiritual. Y pues bueno, voy a dejar el lugar a nuestro hermano encargado. Yo les quiero pedir que pongan mucha atención a la palabra. Esto es vital, es de vida o de muerte. Esto es mucho más importante que cualquier otra cosa. Así es que miren lo que están oyendo. ¿Ven? Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Independientemente de si hay o no algo de enfermedad, pero gracias a Dios estamos bien y estamos aquí, ¿verdad? Amén. ¿Todos pudimos llegar? Amén. ¿Cuántos están enfermos? Algo malo de la garganta. Hay que cuidarnos mucho, pero seguimos fieles a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. ¿Puede tomar su lugar? Vamos a dar inicio a esta palabra de Dios. Yo pido disculpas si de pronto toso o hablo de tos. Recuerden que estamos llevando esta serie de enseñanzas acerca de la familia, que pues es la base de la iglesia. Entonces, recuerden, necesitamos familias fuertes para tener una iglesia fuerte. Si las familias de la iglesia no son fuertes, muy difícilmente la iglesia lo va a hacer. Por eso seguimos con estos temas, y el tema del día de hoy lo he titulado El síndrome de la familia perfecta. El síndrome de la familia perfecta. Se pensará, ¿no? Pues, ¿qué clase de síndrome es esa, de enfermedad? No sé si usted se ha puesto a pensar o es atento o ver, por ejemplo, las publicidades, los espectaculares que vemos en la calle, sobre todo cuando viene el Día de las Madres, del Padre, de la familia, y vemos esas imágenes de esa familia que está ahí sentada, riéndose, todos hasta combinados del mismo color, sentados en una casa perfecta, en un comedor ahí todo bonito, limpio, ¿no? Y uno piensa que ellos están felices, ¿no? Que esa es como la aspiración de la familia feliz, la familia perfecta, donde todos están bien, donde están felices, una casa lujosa, adornada, bien cuidada, limpia, sin imperfecciones, donde a lo mejor el papá tiene el trabajo ideal, gana muy bien, además tiene tiempo para jugar con sus hijos, la esposa ocupándose del hogar, cuidando a los hijos, y todos son felices todo el tiempo. Uno ve o puede proyectar eso en esos anuncios, ¿no? Y uno puede pensar, ¿esa es una familia perfecta? ¿Usted pensaría que esa es una familia perfecta? Porque eso es lo que se ve. Pero realmente vamos a ver acerca de este síndrome, porque ¿qué es? Y si es posible, ¿cómo tener una familia perfecta? ¿Es posible tener una familia perfecta? ¿Es posible ser una familia perfecta? ¿Existe la familia perfecta? ¿Es mi meta ser una familia perfecta? Vamos a tratar un poco acerca de esto. Y si en dado caso esto es una enfermedad, tratar de sanarlo. Y que nuestra vida sea acomodada a la mente de Cristo. Amén. Vamos a oración rápidamente por este mensaje. Mi Dios, te doy muchas gracias porque sabemos que eres quien habla a tu iglesia. Te ruego, Padre, que tú traigas palabra a mi vida, que traigas de nuevo a mi cuerpo, Señor, para hablar tu palabra, y que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, Señor. Abre los corazones de mis hermanos, Dios, y te ruego que cuides mi garganta, Señor, para poder hablar tu palabra bien, que todo sea entendido. Danos sabiduría para entender, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, y que tu palabra sea glorificada el día de hoy, y que tú seas, Señor, glorificado el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a partir a hacer en la Biblia, está un poquito, no sé qué sea.
vamos a partir de dónde se origina este síndrome de la familia perfecta, de qué trata. Y para ello le pido que si tiene su Biblia me acompañe a Ageo, capítulo 1, versículo 4. Ageo, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 4 al 6. Si usted no conoce más o menos la historia de Ageo, se lo planteo rápido. Ageo es un profeta al cual Dios le habla después de que el pueblo de Israel, la nación de Judá, fue deportada de regreso de Babilonia. Ya venían de haber sido deportados, ya eran, digamos, libres. Ellos ya habían padecido esclavitud por 70 años, estando en Babilonia. Ahí es cuando vemos la vida de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, todo ese tiempo. Entonces el pueblo ya venía de regreso, ya eran libres, Dios les había dado libertad. Y venían a sus tierras. Y el pueblo llegó a sus tierras. ¿Y qué pasó el pueblo? Pues dijo: vamos, aquí están los terrenos, te toca esto, esto, pues órale, no, a construir. Y empezaron a trabajar, y las casas empezaban a quedar bonitas, empezaban a construir todo, sus negocios, sus trabajos, este lugar va a ser mío, esa casa va a ser mío, yo quiero mi terreno por tanto. Se empezaron a repartir todo, ¿no? Y llega esta palabra al profeta Ageo, y dice: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está pasando aquí? Quiero que vean esto. Es normal, ¿no? Vengo yo de la esclavitud, pues lo que quiero es estar bien, es tener mi sustento. Pienso en construir mi casa. Usted busca diario, ¿no?, tener su sustento. Entonces, ¿Dios acaso los está exhortando, les está llamando la atención porque construyeron sus casas? ¿O incluso porque sus casas son lujosas? ¿Esa es la exhortación de Dios? No. Fíjense, la exhortación de Dios es acerca de sus prioridades. Porque Dios le dice: es para vosotros tiempo. Dios le está diciendo: a ver, ¿qué va primero? No está en ningún momento diciéndole: es pecado que hayan construido sus casas, o están mal por haber hecho casas lujosas. Ese no es el problema de Dios. El problema es el tiempo. El pueblo se ocupó primero en ellos mismos, en satisfacer sus propias necesidades, antes que buscar qué era lo que Dios quería para el pueblo. Dios nos había libertado, y ellos pensaron en el regreso: a ver cómo me va, no a ver qué es lo que Dios quiere. Por eso Dios les está preguntando: ¿qué tiempo me van a dar a mí? ¿Es primero el tiempo para ustedes y luego para mí? ¿O qué? Dios está hablando acerca de la prioridad que el pueblo le estaba dando en ese momento a Dios y a su presencia. Es común en nuestra vida llegar a ciertos puntos en el cual estamos afanados buscando ciertas cosas, metas, logros, sueños, lo que sea, y descuidamos primero a Dios. Y ya si me queda tiempo, entonces ya lo busco. Ya si me queda tiempo, pues ya le hago una oracióncita, ¿no?, para que no se agüite Dios. Ya leo la palabra para que no digan que no leo. Y empezamos a primero fijarme en mis necesidades antes que en lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios le está hablando al pueblo de Israel. Si bien es cierto, el pueblo empezó a construir sus casas y quedaba muy bien y todo, y eso no está mal. El problema de Dios era cuáles eran sus prioridades. Por eso Dios le dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditar, piensa
Detente un momento y analiza dónde estás y qué estás haciendo. Eso es meditar. No es nomás de, se me ocurrió esto, voy a hacerlo. Meditar es estar en calma y analizar cierta situación, pensar y razonar. Al estar tan metidos en nuestros asuntos, tratando de tener esto que nombramos la familia perfecta, no nos damos cuenta que muchas veces la bendición no está con nosotros. Porque estamos angustiados, afanados, buscando conseguir esto en mis propias fuerzas, buscando conseguir que mis hijos sean los mejores en esto, en aquello, que en mi trabajo yo ser el mejor en esto, en aquello, hacer todo, en mi casa que esté perfecto, todo, pero descuidamos a Dios. Y no nos damos cuenta que la bendición no está con nosotros y nos estamos esforzando el doble. Y nos estamos agotando y nos cansamos de luchar por tener esa familia perfecta en nuestras propias fuerzas. Fíjense en esta versión, la traducción en lenguaje actual, cómo dice acerca de la bendición: ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen pero no calman su hambre, es decir, quedan todavía con muchas ganas de comer, beben y siguen sedientos, se abrigan, se tapan y siguen teniendo frío. Y esto pasa mucho. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. ¿Cuántas veces los que recibimos o reciben cierto salario dicen, no, pues lo que tengo ya lo debo? O me acaban de pagar y ya para mañana no tengo nada. O híjole, se me fue como agua el dinero. ¿Qué creen ustedes que sea? Aquí la Biblia está hablando muy claro. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Fíjense, usted puede ver que esto que Dios está hablando acerca de que no son bendecidos, está hablando simplemente del puro sustento. Dios, hay más cosas que nos puede dar y le gustaría darnos. Pero aquí dice que ni siquiera el sustento básico, comida, agua, abrigo y sueldo, te va a alcanzar. Por estar tan afanado en prioridades antes que Dios. ¿Se da cuenta? Dios está diciendo, ni el sustento básico vas a alcanzar a tener por estar en otras cosas, buscando esto de la familia perfecta. Podemos ver que el origen de el síndrome es descuidar el orden. Si nosotros ponemos a Dios por delante de nosotros, de nuestra familia, habrá seguridad en nuestros pasos. Y Él guiará por buen camino a nuestra familia. ¿Sí me están entendiendo? La reprensión que Dios está haciendo al pueblo, que fue muy dura, no es tanto lo que estaban haciendo, porque no está mal trabajar, no está mal conseguir el sustento. La Biblia nos enseña que trabajemos, que busquemos, que proveamos para nosotros, para los nuestros. Dice que no proveer para los suyos es peor que un incrédulo. En eso Dios no está corrigiendo al pueblo, lo está corrigiendo en lo primero. ¿Qué va primero? En el tiempo que ellos estaban dedicando a ellos mismos antes que a Dios. ¿Qué tiempo nosotros le estamos dando a Dios? En nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro día de verdad, ¿qué tiempo le dedicamos a Dios? ¿Es Dios el centro de todo lo que hacemos? Pues nada más en aquel ratito de la noche, Dios, buenas noches, hasta mañana. Porque yo creo que todos aquí quisiéramos tener una familia perfecta, ¿no? Yo quisiera que mi familia fuera perfecta, que no hubiera ningún problema, que todo fuera lindo, bonito. Pero, ¿cuál es el fin de eso? ¿Para qué? Entonces ya podemos ir identificando más o menos de qué va este síndrome. De buscar en mis propias fuerzas, de dejar fuera los tiempos de Dios,
de dejar fuera a Dios de mi familia y el buscar en mis propias fuerzas que mi familia sea perfecta. Sin embargo, aun cuando hemos identificado este síndrome y su origen, uno podría decir, no, es que eso es solo de los de afuera, los que no están con Dios. Ellos son los que no tienen seguridad, ellos son los que no tienen la palabra, ellos son los que están esforzándose diario en sus propias fuerzas. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no. Pero déjenme decirle que muchas veces sí. Porque muchas veces, ya siendo hijos de Dios, ya habiendo creído la palabra de Dios, seguimos con esta enfermedad, con estas conductas de querer tener una familia perfecta en nuestras propias fuerzas. Déjenme poner estos ejemplos. Incluso aquí dentro de la iglesia, ¿quién no quiere que su familia sea santa? ¿Quién no quiere que su familia, sepa de las Escrituras, sepa de la palabra de Dios? ¿Quién quiere que su familia sea ungida? Ahora, ¿quién quiere que su familia sea la más santa? ¿Quién quiere que su familia sea la más ungida? ¿Quién quiere que su familia sea la que más sepa de la Biblia? ¿Qué diferencia hay en esas preguntas? Competencia, pero la raíz, el orgullo. Porque Dios a todos nos da una medida de ciertas cosas. Y a veces le digo, en esas conductas de buscar querer lo mejor, dentro de la iglesia también empieza a ver eso. Ay, yo veo que esa familia está siendo usada por Dios, porque yo no, pues yo también, a ver. Pero las intenciones no son las correctas. Por eso estas preguntas, la familia más santa. Y el problema con estas actitudes es que queremos esos dones o esos frutos de santidad, de justicia, pero sin Dios. Uno diría, no, a ver, ¿cómo es que yo voy a buscar santidad sin Dios? Sí, lógico. ¿Cómo es que yo voy a buscar leer más de la palabra de Dios para conocer a Dios sin Dios? Es muy fácil. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de Pablo a Timoteo diciéndole la fe no fingida que aprendiste? ¿Por qué? Porque ya vimos que se puede tener una fe fingida. Se puede fingir ser creyente, se puede fingir ser santo, se puede fingir incluso saber algo de la Biblia, se puede fingir ser justo, se puede fingir tener una familia piadosa. Todo por esto, ¿por qué? Por la apariencia de tener una familia perfecta. Por lo tanto, cuando viene este síndrome a la familia dentro del contexto de la iglesia, es cuando vemos a ciertos padres que les exigen a sus hijos: apréndete este versículo para que no te regañen en la escuela, para que no te regañen la maestra, o para que no te dejen o me dejes en vergüenza cuando te pregunten aquí enfrente. Es cuando les exigimos a veces como padres a nuestros hijos: hey, tienes que comportarte como cristiano, siendo que el padre no lo hace. Hey, tienes que respetarme, siendo que el padre no respeta. Hey, no digas malas palabras, siendo que el padre dice malas palabras. Incluso exigirles a los hijos ser más santos que uno mismo. Y todo esto, muchas veces la raíz es querer tener una familia perfecta, aparentemente. Que vean ahí enfrente que mi hijo sí sabe de la Biblia. Que vean. ¿Está mal que el niño sepa de la Biblia? No, es de bendición. Pero la raíz del por qué. Porque creo que muchas veces, y hay muchos testimonios de hijos de pastores y de predicadores que están tan hartos de la iglesia,
Porque muchas veces los padres, pastores o líderes les exigen a sus hijos ciertos comportamientos que a veces los pastores o predicadores no tienen en casa. Y tienen que aparentar en la iglesia que son una familia perfecta. ¿Se cansa ver? Todo va acerca de exigir, de querer controlar nuestras propias fuerzas, querer hacer todo sin un orden, querer aparentar, llenar el espacio de la vista de todos con lo que yo hago, no con los frutos que Dios da. ¿Se está identificando con este síndrome o no? Ahora pregunta, ya identificamos, ¿no? Esta enfermedad. Ya estamos viendo fuera de la iglesia y dentro de la iglesia cómo se puede manifestar. Entonces, una pregunta muy importante: ¿realmente existe la familia perfecta? ¿Existe una familia así perfecta? No. Porque si existe, pues lo voy a buscar, porque voy a buscar lo mejor. Pero si no existe, entonces estoy buscando. La respuesta es sencilla. Fíjense, una familia perfecta está compuesta por miembros, ¿verdad? Entonces, ¿el ser humano es perfecto? Por lo tanto, si el ser humano no es perfecto y juntamos un puño de seres humanos imperfectos, ¿qué vamos a tener? Una familia imperfecta. Así que entonces, ¿cuál es la razón de afanarme tanto y de demostrar tanto que mi familia es perfecta? ¿Por qué, si yo sé que soy imperfecto y que nadie es perfecto, por qué tratar de buscar y de luchar día tras día por querer aparentar esa perfección? Fíjense que dice Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano. Pablo diciendo, yo como un ser humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo está diciendo, yo como humano, los entiendo, ¿no? Y les hablo a su humana debilidad, porque somos débiles, porque nadie es perfecto. Por eso dice, si antes tú servías al pecado en tu debilidad, ahora ofrécelo en santidad a Dios. Pero él recalca, son débiles, somos débiles, todos somos imperfectos. Usted puede ver que tan solo las familias de la Biblia son narradas no como héroes victoriosos, así que solamente sus logros y virtudes, gente perfecta. En la Biblia las familias están retratadas de cuerpo entero, de principio a fin, con sus virtudes y sus defectos, con sus logros y sus fallas, con sus perfecciones y sus imperfecciones. Si la Biblia no nos enseña un solo modelo de familia perfecta, entonces, ¿por qué yo estaría luchando en mis propias fuerzas por conseguir eso? Un modelo que mi familia sea perfecta. Porque Dios, precisamente, lo que quiere es que reconozcamos que en nuestras propias fuerzas es imposible alcanzar aquello que solo Él ofrece. ¿Sí me entendió? Dios nos enseña que es imposible alcanzar en nuestras propias fuerzas lo que solo Él ofrece.
De aquí partimos que el camino a la perfección va a partir de reconocer nuestra imperfección. El camino hacia la perfección, ojo, es el camino hacia, no es para ser perfectos, es el camino para empezar a caminar tan solamente. Es reconocer nuestra imperfección. Dios nos pide que reconozcamos nuestra imperfección. Y uno diría, bueno, simple y sencillamente no. Ok, soy imperfecto. ¿Ahora qué? Pues no, fíjese, no es tan fácil. Porque el mayor obstáculo tan solo de este mismo hecho de reconocer es el orgullo. El orgullo. Porque siempre que pasa algún problema o algo, ay, ¿qué van a pensar de mí los hermanos, la familia? Uy, no, si les digo que hice esto, ¿qué van a decir? ¿Qué van a chismear? ¿Cómo me van a tratar? ¿Cómo me van a ver ahora? ¿Por qué? Por el orgullo. Aunque sabemos que todos los que estamos aquí hemos fallado de alguna otra forma, y de alguna otra forma llegaremos a fallar porque seguimos sin ser perfectos, nuestro orgullo nos dice, hey, no te expongas, porque si no vas a quedar avergonzado. ¿Por qué? Porque tú eres alguien de categoría. ¿Cómo puedes, pues, fallar? Así que ese simple hecho de reconocer nuestra imperfección es difícil por el orgullo de nuestro corazón. ¿Y sabe por qué el orgullo en el corazón está tan duro y duro, dale y querer ser perfecto y querer aparentar perfección? Esto es muy algo que Dios me enseñó. No me vamos a pensar, pero gracias a Dios. Cuando Dios nos creó perfectos. Y por causa del pecado perdimos la perfección. Así que el orgullo en mi corazón está buscando, anhelando esa perfección que teníamos antes. Dios nos creó perfectos, pero a causa del pecado se perdió la perfección. Y el corazón humano está en constante búsqueda y lucha por alcanzar esa perfección que ya no podemos alcanzar. Por eso les dije, ya no podemos alcanzar aquello en nuestras propias fuerzas que solo Dios ofrece. ¿Sí vamos a pensar eso? Porque el ser humano está tan empeñado en querer tener cierto puesto de perfección o ser aparentemente perfecto, porque lo éramos. Y esa naturaleza del corazón así, queriendo agarrar, quiero ser perfecto como lo era antes, pero él dice, ya no puedes, el pecado está ahí, ya no puedes. La única forma de llegar a alcanzar la perfección es caminando como yo quiero que camines, para llegar a la perfección, porque solamente seremos perfectos cuando estemos allá arriba. Por eso está esta lucha del corazón, decir, yo quiero ser perfecto, y Dios dice, sí, pero a mi forma, no, es que me gusta más así, y Dios dice, no, tiene que ser así, pero es que a mí me gusta así, y Dios, no, va a ser así, punto. Y eso, tan sencillo de reconocer nuestra imperfección, se vuelve algo muy difícil. Pregunta, ¿cuántas veces nosotros hemos reconocido nuestras fallas a alguien o en público? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en nuestra familia y hemos dicho, perdón, me equivoqué? Esposos, ¿cuántas veces nos hemos enojado sin razón con nuestra esposa y hemos reconocido nuestra falta? Esposas, ¿cuántas veces? Padres, ¿cuántas veces nos hemos equivocado con nuestros hijos y que nunca se equivoca? O el hijo perfecto que nunca se equivoca. El Salmo 10, el Salmo capítulo 10, versículo 4, explica cómo los corazones están llenos de orgullo. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En una versión más actual dice, los malvados son demasiado orgullosos.
para buscar a Dios. Parece que para ellos Dios está muerto. ¿Por qué? Porque están ocupados en satisfacer su orgullo fuera de Dios. ¿Dios está muerto o está vivo? Está vivo. Entonces tenemos que actuar basados en eso, que Dios está vivo. ¿Sí? Esta clase de orgullo altanero, decir yo puedo en mis propias fuerzas, es lo contrario a lo que Jesús nos enseñó. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son aquellos que se reconocen imperfectos. Son aquellos que dicen, Dios, la verdad sí soy imperfecto, necesito de ti para caminar en ese camino hacia la perfección. Pero los que están llenos de orgullo, están cegados de soberbia y piensan que no tienen necesidad de Dios. Así como el pueblo cuando regresó de la deportación. Yo me ocupo de lo mío primero y ya lo que me sobre, si me alcanza, pues voy con Dios, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Estamos identificando este síndrome? ¿Lo estamos ya ubicando en ciertas áreas de nuestra vida? ¿En ciertas áreas de nuestra familia? ¿O todos somos perfectos? Y como les decía, la Biblia no se queda callada. La Biblia expone tanto lo bueno como lo malo para decir, ve que el hombre es malo y necesita a Dios para llegar a ser bueno. La Biblia nos enseña y nos dice, mira, pon atención, tú eres imperfecto, necesitas de Dios para alcanzar la perfección. Por eso expone tanto lo bueno como lo malo. Y vamos a ver dos ejemplos, porque uno diría, mi familia quiero que sea perfecta. Todos queremos, ¿no? No está mal que nuestra familia sea perfecta. No es perfecta, pero quiero que sea. Y en toda familia hay problemas. ¿Sí? ¿Qué familia no tiene problemas? Con los padres, con los hijos, matrimonios, con los hermanos. Todos tienen problemas. ¿Verdad? ¿Ya reconocemos que nuestra familia es imperfecta? ¿Ya lo reconocemos? ¿Sí? ¿No? ¿Están dormidos? ¿Despierten? ¿Vamos a ser muy con sus amigos? Nuestra familia es imperfecta. Entonces reconozcamos que tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Pero aquí voy a tomar dos puntos, nada más. Porque hay dos clases de problemas muy diferentes. Uno, problemas por pecado. Y dos, problemas naturales de un crecimiento maduro. Porque uno diría, si yo estoy esforzándome en querer hacer lo que Dios quiera en mi familia, pues no tendría que haber problemas, ¿no? Pues fíjense que sí. Sí va a haber problemas. Aun cuando estés haciendo lo mejor delante de Dios para tu familia, va a haber problemas. Porque son problemas naturales. Vamos a ver. Primero, entonces, problemas por el pecado. Estos problemas son a causa del pecado y traen consecuencias para sufrimiento, no para bendición. Porque hay problemas que son para bendición. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Está la historia del rey David. ¿Sí lo conoce David? ¿Sí lo ubica más o menos? Uno que tocaba el arpa, que estaba danzando. David, el hijo de Isaí. Muy bien. Papá de mucho robar de gente, ¿no? Si leemos esto rápidamente. Dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor y hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas
y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia, fíjese, tu familia, no tú David nada más, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. La consecuencia, ¿a quién cayó? ¿A quién cayó la consecuencia? A la familia. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellos a la vista de todos. Dios le iba a quitar a las mujeres a David y se le iba a dar a otro hombre. Y vamos a ver quién es ese hombre. Qué cruel lo que debió haber sentido David. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que eso suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Aquí, ¿qué pasó? No sé si conoce usted la historia. David estaba en tiempos de guerra, pero se quedó en el palacio, y estando en el palacio, haciendo, ¿sabe qué cosa? Vio de lejos a una mujer llamada Betsabé, la miró desnuda, le gustó, fue y tuvo relaciones, bueno, la mandó a llamar y tuvo relaciones con ella. Luego esta mujer dijo que quedó embarazada. Ok, mandó a llamar a su esposo de la guerra y le dijo: ven, descanse con tu mujer para querer aparentar o encubrir el pecado. Y él le dijo: no, Señor, porque yo no voy a estar aquí descansando mientras el pueblo está peleando. Y David se encontró con alguien en ese momento más maduro, con mayor temor de Dios que él, y no le funcionó. Entonces David dijo: bueno, no puedo con él. ¿Sabes qué? Dale esta carta al general. Y en la carta le decía al general: pon a él hasta el frente de la batalla, donde está lo más duro. Y vino Elías, se entregó, él vio la carta, el general vio la carta y dijo: ya te va a llevar, está difícil, la guerra ahí adelante, prácticamente Dios sentencia de muerte. Lo mandaron al frente, murió. Y David, como una persona amable, recibió a la viuda en su humilde castillo, humilde hogar, humilde palacio. Le dijo: ahora yo te voy a cuidar. Todo esto hizo David en secreto. Y Dios vino y lo reprendió. Y ya vimos lo que le dijo. Y dijo: por eso que hiciste tu familia, así como tú mataste espada, en tu familia la espada nunca se apartará de ti, siempre habrá muerte. Y quiero que vea esto: de todos los hijos de David, 4 se murieron por espada. Uno, que fue el fruto de este pecado, el hijo con Betsabé, murió. Tiempo después, una hija de David llamada Tamar fue violada por su hermano y fue asesinada por Amnón. Absalón, otro hijo de David, se enteró de esto y se enojó y mató al que violó a su hermana, a Amnón. Y Absalón no solamente mató a su hermano, sino que se rebeló contra David porque dijo: él no hizo nada en contra de lo que hizo mi hermano. Y aquí es donde se cumple lo que Dios le había dicho antes: lo que tú hiciste en secreto, llevarlo en público. El hombre que te quitará las mujeres y tendrá relaciones en público va a ser tu propio hijo. ¿Te imaginas qué duro para David? Su propio hijo tuvo relaciones con sus concubinas a la luz de todo el pueblo de Israel. Y después el jefe del ejército mató a Absalón a espada. ¿Ves las consecuencias de esto? Fue un problema muy grande, ¿o no? Pero fue a causa del pecado. Y el pecado trae consecuencias sí o sí. Uno diría: hice esto, no pasó nada. Me salvé. No, el pecado siempre va a traer consecuencias. Aún si tú lo escondes, va a tener consecuencias. Sea pequeño o grande, va a tener consecuencias. Así que aguas con ocultar los pecados. Por eso,
Usted ha notado que es muy difícil un matrimonio que empieza mal llega a haber bendición. Puede haber, pero es muy difícil, porque es un problema de consecuencias y consecuencias, y puede haber. Pero aún cuando Dios bendiga, déjenme decirle que van a seguir habiendo consecuencias. Porque si algo empezó mal, va a seguir habiendo consecuencias. Aún cuando Dios restaura, sí. Aún cuando Dios bendiga, sí. Aún cuando Dios traiga sanidad, sí. Pero lastimosamente va a haber consecuencias. ¿Por qué? Cuando a David le llegó esa palabra, en ese momento David se arrepintió y dijo: Dios, fallé, quítame el reino si quieres, fallé. Reconoció su pecado, reconoció todo lo malo que había hecho. Y aún así las consecuencias siguieron. Pero estos problemas vinieron a causa del pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, porque no se puede. Por algo dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte. Dios restaura, sí, Dios sana, Dios da libertad y todo, pero las consecuencias siguen y siguen y siguen. Bien, continuamos. Como les dije, este fue un problema a causa del pecado en esta familia, que usted diría: no, es un rey, tiene que tener una familia perfecta, una familia impecable, intachable. Pues no, siendo rey tuvo un problemón. Ahora vemos una familia más humilde que tuvo problemas, porque yo creo que eso es todo, pero un problema, digamos, normal, un problema que sucede de forma natural a causa de una madurez natural. Vamos a basarnos en Lucas capítulo 2, 41. No sé si conozca esa historia. Es la historia acerca de Jesús cuando era un niño de 12 años. Y este Jesús, niño de 12 años, fue a las fiestas de la Pascua con su familia. ¿Se va ubicando la historia? Y dice que Jesús, estando ahí en todo el alboroto, estaba en la fiesta, termina la Pascua, sus papás, todos sus familiares se van de regreso. Y en el camino, sus papás dicen: ¿y Jesús? Pues yo creo que viene con nuestros familiares. Bueno, sigamos, ¿no? Y de repente dice: oye, espérame, pues yo creo que ya va siendo hora de que llegue, ¿no? ¿Dónde está? Pues vamos a buscarlo. Y fueron a buscarlo y resulta que no estaba con sus familiares. Pues, ¿qué pasó? Vámonos de regreso a Jerusalén. Y van de regreso a buscarlo, a buscar en todos lados, y lo hallan en donde? En el templo. ¿Sí? Discutiendo ahí, platicando con los maestros de la ley. Fíjese, quiero que ponga atención en esto. Tomé un poco de algunas palabras del doctor Jorge Maldonado, un especialista en conducta familiar cristiano también, porque nos enseña muy bien cómo un problema se puede suscitar de forma natural. Dios había escogido a esta familia para que ellos usara a su hijo, para que ellos crecieran. Y ellos tuvieron que enfrentar con la infancia de Jesús, porque Jesús fue un niño que andaba corriendo por allá. Tuvieron que enfrentar la adolescencia de Jesús, donde hay cambios hormonales, naturales, la pubertad de Jesús. Todo eso pasó en Jesús, aunque era Dios, tenía su forma humana, era hombre, él pasó por todo. Ellos tuvieron que enseñarle también, porque era un niño. No, a veces creemos y ponemos a Jesús, sí, era perfecto, pero en su humanidad también, ¿cómo decirlo? No es que cometiera errores o se equivocara, pero tenía comportamientos naturales de un niño. Jugaba seguramente. Y podemos ver una lista así rápidamente de esta familia saludable que estaba creciendo, que era una familia piadosa.
porque ellos iban a las fiestas de las Pascuas a cumplir lo que decía la ley. Tomaban muy en serio su fe, porque habían sido llamados por Dios por algo, ¿no? Mantener una comunión con su familia, porque iban todos en familia, en comunidad, no iban ellos solos aparte, ellos iban en comunión con los demás. Estoy seguro que tenían la libertad de darle a Jesús como su espacio para él, tan solo por el hecho de que se quedó en el templo, y tener la confianza de decir, ok, estaba con algún familiar, pero también creo que tenían un límite de decir, yo creo que tenía que haber llegado, porque si no, ¿cómo se habían dado cuenta de que no llegaba? No era nada más, ok, yo creo que está con algún familiar, pues se lo dejo, pues no, hasta que lleguemos allá, ya vemos. Yo creo que ellos se dieron cuenta de que no estaba con ellos, porque ya a lo mejor había un daño, es decir, a tales relaciones está bien con nosotros para saber que todo está bien, ¿no? Y yo creo que también había libertad de comunicación, porque cuando llegan con Jesús y dicen, oye, nos hiciste esto, estaba así, ya está, y Jesús tuvo la confianza de decirles, pues sí, yo estaba aquí, ¿no? Yo tenía que estar aquí y todo. Había confianza, no se cohibió, había esa libertad de comunicación. Entonces, el problema natural surge en la condición de adolescente de Jesús. En la ley, los niños hasta los 12 años podían integrarse a esta fiesta de la Pascua para discutir y aprender de la ley con gente adulta. Ya podían tener el derecho de ir y hablar con esos maestros de la ley acerca de la palabra y de exponer puntos de vista y de leer y todo. Entonces, uno se puede imaginar al Hijo de Dios queriendo hablar de Dios, ¿no? Decir, por fin ya voy a tener la edad para ir y hablar acerca de mi papá, acerca de mi padre, de ver qué es lo que saben ellos, los maestros de la ley, qué es lo que saben, qué puedo aprender en mi humanidad. Jesús tuvo que aprender y pasar todo el proceso de un ser humano. Uno diría, es Dios, lo sabe todo. Era Dios y hombre, es algo, un milagro. Pero tuvo que pasar todo. Entonces, Jesús, siendo este niño, este Hijo de Dios, estaba, yo creo, emocionado por ir y por fin hablar con gente preparada, de decir, ok, ya es el momento de poder escuchar qué es lo que saben y dicen acerca de las Escrituras. ¿Se imaginan la emoción de Jesús? Es como si ustedes dijeran, hasta los 12 años te vamos a hacer tu primera fiesta de cumpleaños. Y estás desde los 5, que empiezas a tener los 20, ya que empieza a los 6, que empieza a los 7, que empieza. Y llegan los 12 y dices, ¡ay, por fin voy a tener esto! Jesús, yo creo que estaba viviendo con una emoción en ese momento de, ya voy a formar parte, de poder acompañar a sus papás por primera vez, de poder hablar con expertos, de a lo mejor preguntarles, ¿qué opinas de esto? ¿Qué dice Dios de esto? Pero vemos por otro lado los papás haciendo algo rutinario. Para ellos era normal. Vemos la emoción y la explosión a lo mejor de Jesús. Y del otro lado, la cara de los papás de, oye, pues es algo normal, ¿no? No te emociones tanto. ¿Sí? Y no es que haya algo malo ahí, simplemente es algo natural. Entonces vemos cómo esta familia ejemplar y humilde llega a esta como crisis de desarrollo, donde como familia Jesús era su primer adolescente y ellos no estaban preparados, pues nadie está preparado para un hijo. Nadie nace diciendo, ya sé cómo era mi hijo, va aprendiendo el camino. Y entonces juntos tendrían que cruzar este cambio en Jesús. Por eso no todo problema es señal de una familia normal. Porque uno dice, si hay problemas, aguas, es que algo anda mal. No siempre. Ya vimos, el pecado sí, segurito que sí, ni la pienses. Si hay pecado, es problema. Pero hay problemas naturales. Porque con frecuencia hay problemas en una familia saludable, precisamente como una manifestación de que hay salud y de crecimiento y de vida. Y ponemos así cerrar esta historia
porque al final describe el desarrollo que Jesús está teniendo. Este problema que, digamos, se suscitó de forma natural por causas naturales, nos lleva a que decía, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ve, había crecimiento, había bendición. A través de un problema había crecimiento. Por eso es que les digo, la imperfección Dios la usa para llegar a ser perfectos, pero parte de reconocer los imperfectos. Y podemos encontrar en esta visión general que abarca Jesús 4 puntos muy importantes para el crecimiento. Lo físico, Jesús crecía en estatura. Si uno crece se preocupa, ¿no? Se deja lo chiquito. Jesús crecía en sabiduría, inteligencia, conocimiento mental. Si mi hijo no aprende a leer, no aprende matemáticas, uno se empieza a preocupar, ¿no? Jesús crecía en gracia para con los hombres, social, hablaba con la gente. Si nuestro hijo o alguien es muy bien y no habla con nadie, uno empieza a preocuparse, pues no habla con nadie, no se desenvuelve con nadie, no platica, no conversa con nadie. Y lo más importante, y gracia para con Dios, lo espiritual. Si ves estas 4 partes, lo físico, lo mental, lo social y lo espiritual, son partes muy importantes, como un crecimiento integral dentro de la familia. Y a veces solo nos enfocamos en ciertas partes de estas cosas, que es a veces lo más visible. Porque quiero que mi familia sea perfecta en mis propias fuerzas. Y explica aquí un testimonio del doctor Jorge Maldonado. Dice: con alguna frecuencia me encuentro con padres que piden ayuda porque una hija que solo se interesa en lo académico, en estudiar, dice pues que también desarrolla amigos, no tiene ningún amigo, está ella solita. O para que un joven que solo está preocupado por salir y divertirse y ser socialmente, que le vaya bien en la escuela. Y esto, este testimonio que dice, me dijo, wow, ¿no? Dice que una vez un pastor le mandó a un joven y le dijo: ¿sabes el problema de ese joven? Que es demasiado espiritual. Dice: ay, ¿cómo está eso? ¿Es un problema ser demasiado espiritual? Y dice: sí, porque fíjate, el ministerio de ese joven era visitar a los hermanos a la hora de la comida para exhortarles a vivir una vida cristiana. ¿Sí ves su ministerio? Voy a ver, ya vamos a hora de comer. ¿Qué hermano me queda cerca? Vamos para acá. Hermano, yo no la palabra de Dios. Ay, están comiendo. Bueno, me permite pasar y hablar la palabra de Dios. Era demasiado espiritual. Entonces todo necesita un desarrollo integral. Pero les digo, parte de reconocer nuestra imperfección y empezar a trabajar sobre ellas. ¿Habemos familias perfectas? No. ¿Habemos familias imperfectas? Sí. ¿Hermanos de un Dios? Perfecto. ¿Estamos hermanos de un Dios perfecto? Sí. En conclusión, las familias perfectas no existen. No las van a encontrar nunca. Aunque ustedes vean lo que aparentamos muchos, nadie es perfecto. Pero sí existen familias imperfectas, hermanos de Dios perfecto. Y dice, para cerrar, Filipenses capítulo 1, versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, el que la comenzó, ¿quién? Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó, Él la va a perfeccionar. No nosotros en nuestras propias fuerzas. Amén. Te pido que cierres tus ojos para hacer una oración. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque eres tú quien habla a tu pueblo, a tu iglesia. Y Dios, reconocemos delante de ti nuestra imperfección. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Reconocemos que día tras día necesitamos más y más de ti, más de tu palabra, más de tu espíritu, más de oración, Señor, más de conocerte a ti, para, Señor, crecer en la perfección que tú quieres para nosotros.
Nuestra familia, sin duda alguna, va a presentar problemas, Señor, pero queremos que esos problemas nos ayuden a crecer en fe, que nos ayuden a crecer en amor, en unidad, en paz, en todo lo bueno que tú tienes para nosotros, Dios. Y guía a este pueblo, guía a esta iglesia, Señor, para que nuestras familias crezcan, Señor, y sean familias firmes, familias saludables, que te amen con todo su corazón, Señor, que te amen con todas sus fuerzas. Bendice cada familia, bendice cada corazón, Dios. Y te rogamos que tu nombre sea por sobre todo glorificado hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios.